Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En esta ocasión os voy a hacer una pequeña presentación de lo que son los Mindframes, la historia y la arquitectura que han tenido, y que de hecho tienen a día de hoy. Este vídeo lo he hecho debido a que, viendo las estadísticas del canal, he visto que muchas personas realizan búsquedas en este canal con textos relacionados con, pues, introducción al mainframe, historia del mainframe, etcétera. Así que me he animado a rescatar esta presentación que hice en su día en una Euskal Encounter para enseñaros un poco históricamente cómo nacieron los mainframes, qué evolución han tenido y incluso hablar de fenómenos como el downsizing y un largo etcétera de ataques que han tenido hacia esta arquitectura. Bien, pues la historia de la plataforma IBM Mainframe comienza exactamente en el año 1964. Hasta entonces, todos los mainframes o todos los supercomputadores de la época eran, como por así decirlo, de un padre y una madre. Y realmente una máquina como por ejemplo el ENIAC de los años 50 o el 1401 de IBM o un sistema UNIVAC o un sistema digital, etcétera. Cada uno tenía sus periféricos y sus buses de forma totalmente propietaria. Incluso variaban las arquitecturas entre los distintos entornos, lo que ocasionaba que no se pudiera utilizar ningún equipo de otro fabricante en un mainframe de una marca concreta. No fue hasta precisamente 1964 cuando IBM, digamos que adoptó la arquitectura de John von Neumann, que lo que este matemático hizo fue crear un espacio de direcciones para instrucciones y para datos. Y dicho espacio meterlo dentro de un entorno dentro de la propia CPU y la forma que tiene la CPU de acceder a dichos datos. Dicho esto, lo que hizo IBM fue estandarizar todas esas teorías que en ese momento estaban saliendo a flote en la primera época de la informática y creó en 1964 el sistema IBM 360. El 360 es un número haciendo referencia a la circunferencia completa de periféricos, de accesorios, de equipos CPU, de memoria, de buses, que eran todos compatibles entre sí. Y eso fue lo que creó la primera arquitectura compatible del mundo. En aquellos años, el hardware que era más conocido eran los modelos 360 modelo 30, el modelo 40, y su espacio de ediciones era de 24 bits. Es decir, el sistema podía direccionar hasta 16 megabytes de RAM. Estamos hablando de megabytes. En la época de los años 60, que realmente las máquinas tenían unos pocos kilobytes de RAM. Y a su vez, IBM lo que hizo fue desarrollar 3 tipos de sistema operativo para explotar las capacidades hardware de dichas máquinas. A saber, el MFT, que era multitarea con un número fijo de tareas, MVT, que era multitarea con un número variable de tareas, y DOS 360, que era un sistema operativo que funcionaba por regiones. Ya estamos hablando de multitarea en los años 60. Esto significa que podían correr varios procesos al mismo tiempo dentro del mismo sistema, cuando hasta ese momento todos los procesos eran batch o de proceso por lotes, en los cuales solo podía haber un proceso en máquina, y cuando por ejemplo pues en las computadoras antiguas querías correr un programa concreto, por ejemplo el cálculo de unas nóminas, cuando acababa ese proceso tenías que recablear físicamente la máquina y reprogramarla para hacer otra tarea concreta, por ejemplo una gestión de almacenes. Con este entorno todo eso cambió, porque teníamos un entorno homogéneo en el cual podías crear tareas encima del sistema operativo y que se pudieran ejecutar de forma simultánea. ¿Qué pasó en los años 70? Pues que IBM sacó una nueva arquitectura que era la IBM Sistema 370, y con esta arquitectura llega la virtualización. El hardware eran las máquinas 370-165, las 168 y la 3033, que es la que por ejemplo veis en la imagen de la derecha.
La Z33 es particularmente conocida porque ha sido la base que ha utilizado Hércules, el emulador Hércules, para que tú puedas ejecutar un sistema operativo mainframe en tu PC. Para más información, consultar los vídeos de este mismo canal. Y a su vez el software fue muy evolucionado. En ese momento fue cuando salió el VM370, que era un sistema operativo basado en máquinas virtuales, en el cual cada máquina virtual podía correr una tarea o un sistema operativo por encima. Y luego salió el MVS, que era Multiple Virtual Storage o almacenamiento múltiple virtual, en su versión 3.8J, que precisamente es la que hemos utilizado en este mismo canal para montar un sistema operativo mainframe desde cero. El MVS 3.8J fue un antes y un después en el sistema operativo multitarea de IBM, porque permitía sistemas de comunicaciones como VTAM, permitía el TSO o el Time Sharing Octio y una serie de procesos interactivos en los cuales la gente podía trabajar directamente con terminales, y fueron abandonando poco a poco la introducción de datos por tarjetas perforadas o por cinta magnética, aunque también se utilizaba obviamente. Pero digamos que el sistema operativo MVS 3.8J estandarizó todo ese proceso. ¿Qué pasó en los años 80? Pues la potencia de los sistemas 370 crece de forma exponencial. Los nuevos microprocesadores consiguen que en la mitad de espacio puedan meter el doble de transistores, y por lo tanto las capacidades de las CPUs y los buses se incrementan masivamente. El hardware de aquella época era el 4381, el 3080, el 3090, que ya eran máquinas refrigeradas por agua, y hubo el primer cambio significativo que tuvo estas arquitecturas, y es que pasaron de un espacio de direccionamiento de memoria de 24 bits a uno de 31 bits. Es decir, el sistema operativo podía direccionar hasta 2 gigas de memoria RAM. Y el software pues fue evolucionando. Salió el MVS SP, que es la evolución del 3.8J. Salió el VSE, el Virtual Storage Extension, que es una evolución del sistema operativo DOS 370. Y el VM a secas, que es una evolución del VM370, pero con capacidades de 31 bits. ¿Qué ocurrió en los años 90? Pues salió el sistema 390. Y ya con una tecnología CMOS, que era una tecnología especial de microprocesadores que permitían ejecutar muchísimas millones de instrucciones por segundo, y la disipación de calor bajó muchísimo, lo que significa que estas máquinas ya no hacía falta que fueran refrigeradas por agua como sus antecesoras. Estas máquinas ya podían ser refrigeradas por aire porque sus microprocesadores no se calentaban tanto, pero tenían 4 veces más potencia que sus antecesores. En este entorno concreto salió el hardware, que era el sistema ES9000, que yo, por ejemplo, lo conocí porque trabajé con él. De hecho, tengo una foto con un 9121, que es un ES9000, en la galería de fotos de este canal. Salió el 9672, que era una máquina, lo que IBM llamó el Parallel Enterprise Server, que ya era una máquina muy potente en comparación. En Multiprice 2000, que salió para entornos más pequeños que tenían necesidades de mainframe, pero no necesitaban estas gigantescas máquinas. Y bueno, seguía siendo el espacio de direccionamiento de 31 bits, o sea, 2 gigas de RAM. Y luego el software fue evolucionando del MVS SP al MVS ESA. Del MVS ESA se pasó a llamar OS 390 cuando salió el sistema 390. El VSE pasó a llamarse VSE ESA y el VM pasó a llamarse VM ESA. Y ya nos metemos en el año 2000, en el tercer milenio, con el lanzamiento de IBM para su mainframe estrella, que era el IBM Z Series. Este sistema tenía tecnología de cobre, era todavía mucho más eficiente que la tecnología CMOS, consumía muchísima menos electricidad y por lo tanto disipaba muchísimo menos calor. Incluso cuadruplicaba o quintuplicaba la potencia de los procesadores CMOS de su tecnología anterior. En este momento salió el Z900, el Z800, luego salió el Z9, el Z10 y hasta nuestros días, que ha ido evolucionando hasta el Z16, que es, a la fecha de la creación de este vídeo, es el modelo más nuevo que ha sacado IBM al mercado. Y estos ya tienen tecnología de 64 bits para direccionamiento de memoria, es decir,
64 exabytes de RAM. Y como no, el software fue rebautizado, del OS 390 pasamos al ZOS, del VMS pasamos al ZVM y del VSS se pasó al ZVSE. Bien, pues vamos a meternos en una harina con la arquitectura mainframe. Esto lo expliqué en algún vídeo anterior, pero lo voy a refrescar aquí para que todos tengamos una visión global de cómo es la arquitectura de un entorno de estos, que no ha variado prácticamente desde sus inicios en el año 64, ¿eh? Fijaos si es buena, que ha mantenido las compatibilidades y los drivers y los buses de aquella época hasta nuestros días. Bien, por una parte tenemos el armario procesador, el mainframe, el principal bastidor, digamos, que es donde está la CPU, donde está la memoria RAM o main storage, la expanded storage o una memoria RAM expandida, que ahora ya digamos, eso fue en la época de los años 60. Ahora mismo todo es main storage, ya no hay una diferencia entre la memoria principal y memoria expandida. Y también tenemos el Channel Subsystem, que es un procesador específico que da servicio a la entrada y salida a todos los periféricos del procesador principal. Estos canales de entrada y salida pueden ser de dos tipos: o paralelos, que sean los cables de cobre tradicionales, que estaban compuestos de dos tipos de cables. Por una parte teníamos el cable bus, donde iban los datos realmente, y el otro cable era el tag, que era donde iban las señales de control. Estos cables yo recuerdo de haber trabajado con ellos, primero eran de color gris y pesaban, no os puedo decir lo que pesaban esos cables, para moverlos por el suelo falso era un horror, y vamos, tenías que estar entre varias personas. Luego, esos cables de color gris pasaron a ser ya de color azul y fueron un poquito más estrechos, pero aún así, joder, un cable de 20 metros desde el procesador principal hasta una cabina de discos, vamos, pesaba un huevo y tenías que andar siempre, pues eso, metiéndolo por el suelo falso y por toda la morralla de cable eléctrico que había por ahí, porque era inmanejable. Y esos cables lograban una velocidad de transferencia de 4,5 megas por segundo, que no es nada desdeñable. ¿Qué pasa? Que obviamente hubo una evolución tecnológica de esos cables paralelos y se creó un entorno Fiber Channel serializado llamado ESCON, que son las siglas de Enterprise System Connection. El ESCON se popularizó en los entornos ES9000 y fue un sustituto tremendo entre los cables tradicionales push y tag para pasar a ser de fibra óptica. Y estos cables ESCON lograban una transferencia de unos 16 megas por segundo, frente a los 4,5 megas por segundo que se lograban con los cables bus y tag tradicionales, para que os hagáis una idea. Y obviamente pues hubo una evolución tecnológica a partir de 2Z series, que fue el FICON, que es Fiber Interconnect Connection. Que los cables FICON, estamos hablando ahora mismo de unas transferencias de 32 gigabits por segundo por canal. O sea, que se ve que... Y de hecho estos cables ya son muy parecidos a un entorno Fiber Channel que conocemos en los entornos más distribuidos, como las cabinas de discos, los switches de lo que es la arquitectura SAN, la SAN. Por otra parte, en el otro lado, en el otro espectro, tenemos los periféricos, que están siempre compuestos por dos aparatos: la unidad de control y el dispositivo propiamente dicho. En la época de los años 70-80, la unidad de control era un cajón en sí mismo, un armario en sí mismo, que gestionaba lo que es la operación entre el diálogo entre el dispositivo y el mainframe. Y luego estaban los dispositivos conectados en cadena. Por ejemplo, era muy común tener la unidad de control de cintas y luego una o más dispositivos de cinta magnética conectados a él. Hoy en día la unidad de control y los discos o las cintas están en el mismo armario. De hecho, prácticamente las unidades de control ya son virtualizadas. Pero en aquella época, una unidad de control, estábamos hablando de un armario como una nevera de grande, para que os hagáis una idea. ¿Cómo funcionaba en aquella época y sigue funcionando en la época actual los procesadores, lo que es la CPU? Puede estar en modo nativo, es decir, todos los recursos del sistema, de la máquina, tus unidades de control, tus discos, tus cintas, tus tarjetas de red, tus terminales, todo puede estar funcionando de forma nativa, o puedes funcionar en modo LPAR, mediante un sistema que se llama, un hipervisor que se llama Processor Resource System Manager.
que es que la máquina se parte en varias máquinas más pequeñas simultáneamente por hardware. Externamente parece un grupo de máquinas independientes entre sí. Esto se hace muy evidente cuando tú tienes, por ejemplo, pues 4 CPUs y una CPU se le asignas a una partición, otra CPU se le asignas a otra partición y a esa CPU le asignas una RAM determinada. Yo a esta le voy a poner 4 gigas, a esta le pongo 9 gigas, a esta le pongo 16 gigas. Entonces, de una forma estás compartiendo los recursos físicos entre varias máquinas virtuales, por así decirlo. O también, la otra opción es funcionar como VM guest. Es decir, yo tengo un entorno nativo con todos los recursos asignados al sistema para VM y luego VM lo que hace es repartir esos recursos en varias máquinas virtuales que queramos tener al respecto. Esto básicamente es lo que más se parece con VMware o Hyper-V. Es decir, yo tengo una máquina grande en la cual monto un hipervisor y encima de ese hipervisor monto las diferentes máquinas virtuales. Bien, esto ya lo he explicado antes. Los canales de entrada y salida podían ser paralelos con su cable bus, su cable tag con 4,5 megas por segundo de transferencia. El SCON ya fue la primera entrada de fibra óptica, 17 megas por segundo de transferencia. FICON, fibra óptica también, pero ya con conectores LC a LC, o sea, ya conectores estándar, de hasta 32 gigas por segundo de transferencia. Y luego tenemos el OSA, que es el Open System Adapter, que viene a ser una tarjeta de red, que es la que proporciona conexión vía Ethernet, Token Ring, ATM, FDDI, etc. Y aquí solo hay dos tipos de conexionado. A periféricos, es decir, del mainframe va un cable, ya sea paralelo, SCON, FICON o lo que sea, a un dispositivo, a una unidad de control, o a canal, que es lo que se denomina channel to channel. Yo, por ejemplo, puedo crear un canal de una LEPAR a otra para pasar datos de una LEPAR a otra sin tener que salir fuera de él a una unidad de control. Suponte, yo me creo una tarjeta de red virtual para que una LEPAR pueda ver la otra y entonces monto un CTC para que entre las dos LEPARes se vean y montar la tarjeta virtual de red en ese canal. Así es como funciona básicamente. Los CTCs también se utilizan mucho para la gestión de simples paralelos, es decir, para clusterizar diversas máquinas mainframe o diversas LPARes dentro de un mainframe para compartir recursos entre ellas. Y estos CTCs lo que hacen es la señalería para que no hayan bloqueos entre diferentes LPARes cuando accedan a un mismo recurso, por poner un ejemplo. Con las nuevas máquinas salió una cosa que se llama HMC, que es el Hardware Management Console, que ya habéis visto en otros vídeos que en la parte de AS400 se usa muchísimo, que viene a ser la BIOS de la máquina. Tiene las funciones de log, arranque y parada, definición de los dispositivos, la definición de las LPARes, del Processor Resource System Manager, recuperación de errores, etc. Voy a hablar un poco sobre la parte del downsizing, porque el Gartner Group en los años 90 vaticinaba que el mainframe le quedaban 2 telediarios porque las nuevas arquitecturas distribuidas se iban a comer a tostada. Pues bueno, esto al final ha sido un poco como la aldea donde viven Asterix y Obelix, están siempre luchando contra Roma y siempre siguen irreductibles. Pues aquí pasa un poco lo mismo. La época obviamente cambió de las pantallas verdes a las ventanitas, iconitos, lo que llamamos mariconeo de pantalla. Se requiere capas de presentación y servidores de aplicaciones. Es decir, que el dato que antes se mostraba en una lista, ahora se muestra con un montón de iconos y unas ventanas muy bonitas en web, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente el dato reside en el mainframe. Aquí podéis ver en este dibujo una arquitectura de 3 capas, que es básicamente lo que se suele utilizar en cualquier entorno actual. Por otra parte, el mainframe no ha podido ser matado nunca porque tú no puedes comparar la fiabilidad que te puede dar, por ejemplo, MySQL contra el DB2 de un mainframe. O la alta disponibilidad que ofrece un mainframe con su Parallel Simplex. No lo vas a comparar con un cluster server de Microsoft, por ejemplo. Y sobre todo, una de las cosas que ha mantenido el mainframe vivo es que llega un momento en que tú no puedes seguir haciendo downsizing. Tú puedes tener todos los datos centralizados en un único equipo y mantener ese único equipo que sabes que ese equipo no va a fallar nunca, que es el caso del mainframe, o puedes poner 200 champiñones Wintel o Linux o lo que sea, repartiendo ese dato por todos los champiñones para que tengas consistencia. Pues bueno, si al final haces números, los costes derivados de tener 200 champiñones funcionando contra un mainframe, pues
al final hablan por sí solos. Por lo tanto, en algunos entornos concretos, el mainframe sigue siendo la punta de lanza. En segundo lugar, los lenguajes de programación. Siempre hemos tenido el COBOL CixDB2 versus Java o .NET. ¿Es que ya no se programa como antes o qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa? Que al final, programas Java o .NET tienen una serie de versiones y creo que sabéis también como yo que un programa escrito en Java 8 pues no va a funcionar bien en un programa escrito en Java versión 16. Y siempre hay que tener una actualización de dichos programas constante. Mientras que en COBOL CixDB2 un programa escrito en los años 70 te va a seguir funcionando en el año 2022. Y eso es una cosa que se puede valorar. Es decir, los costes derivados del desarrollo de tus programas se pueden dilatar muchísimo en el tiempo y se pueden amortizar muchísimo en el tiempo a pesar de que el coste inicial haya sido alto. Cosa que no se puede decir de Java, de .NET, de Visual Basic, de Delphi y de esos lenguajes de programación que han salido, que tuvieron un inicio y un final y ya no los usa prácticamente nadie. Por otra parte, la inestabilidad del hardware distribuido hace que se piense en replicar máquinas hasta la saciedad. Esto es muy patente cuando, por ejemplo, tú quieres montar un centro de contingencia y tener los mismos datos en un centro que en otro. La forma de replicarlos y el coste de replicación es lo que te da la clave para elegir una arquitectura u otra. Y aquí hay una cosa que un gurú dijo hace unos años, que decía, si un virus atacara a millones de ordenadores, al día siguiente los periódicos darían la noticia. Si un virus atacara a un mainframe, al día siguiente no habrían periódicos. Para que os hagáis una idea de que hoy en día el mainframe sigue moviendo el 95% de los datos económicos mundiales. Por otra parte, el software libre y el software privativo, aquí siempre ha habido una pelea, y que es innegable el gran avance de GNU en todo el mundo, pero realmente es solo todo lo que reluce. A esto me refiero cuando tú te lees la licencia GPL, en la que al final el software que tú estás corriendo en un Linux se da as is, es decir, se da tal y como está. Si luego tienes tú un problema, oye, no lo reclames al programador original, oye, tú te has arriesgado a usar ese software y oye, si tienes algún problema, pues habrán foros a los que tú puedas escribir y a lo mejor, oye, te contestan en el momento o tienen que sacar un parche que tarda X meses en salir, porque bueno, al final la comunidad Linux es una comunidad que es libre, es software libre al fin y al cabo, y tienen en su tiempo libre desarrollan ese tipo de software. Pero si tienes un problema y quieres solucionarlo para mañana, utilizar software libre, pues no sé hasta qué punto es lícito. O no sé hasta qué punto es lícito que todo tu core de negocio, en el cual si falla tu empresa se va al carajo, esté basada en un entorno basado en software libre. Porque, por ejemplo, si el software libre se acompaña de una gran empresa, la cual le dé soporte, o sea, Red Hat, SUSE, pues bueno, pueden ir de la mano en entornos empresariales. De lo contrario, estás vendido. En este caso, por ejemplo, Red Hat, SUSE, soportadas por IBM y de hecho adquiridas por IBM, cada vez son menos libres. Ya ves que cada vez hacen código más privativo dentro de las propias distribuciones e incluso, en el caso de Red Hat, tienes que comprar un número de licencia para poder ejecutar Red Hat y así tener un soporte. Si no, no tienes nada que hacer. Así que, al final, estas distribuciones que comenzaron siendo muy libres, cada vez lo son menos. Lo que nos lleva al punto de partida. Software libre versus software privativo. Al final, ¿para qué se usa el mainframe? En la coyuntura actual, el mainframe todavía lo usan las empresas. Quieren tener en cuenta lo siguiente. Por una parte, la fiabilidad versus la tecnología de la programación legacy o programación antigua. ¿Cuesta más migrar todo a otro entorno que mantener el actual? Esa es la verdadera pregunta que tienes que hacerte. Sobre todo con programas que han sido escritos hace 30 años que siguen funcionando perfectamente a día de hoy. Luego, la segunda pregunta que tienes que hacerte es, ¿centralizamos todo o distribuimos todo? ¿Ponemos un sitio central de datos o ponemos un entorno distribuido? Esto, de cara a recuperación ante desastres, es un gran hito. Y no es lo mismo recuperar una única máquina que recuperar 200 máquinas. Esto nos lleva a crear grupos de consistencia de aplicaciones para ir salvaguardando y restaurando las aplicaciones en su conjunto, no por número de máquinas, sino por tipo de aplicaciones. Y claro, esto al final puede ser muy complicado. Por otra parte, la siguiente pregunta es, ¿realmente cuesta tanto mantener un mainframe? Yo en el trabajo en el que estaba trabajando hace unos años en un banco, éramos 5 administradores de mainframe. Cinco personas las que nos encargábamos de llevar todo un banco.
Mientras que en la parte de la parte web, la parte de servidor de aplicaciones, la parte de Business Intelligence, no sé qué, tienen a 40 administradores de sistemas Windows. O sea que al final lo que tú te ahorras en el hierro de IBM, porque hay que reconocer que el mainframe es carísimo, te lo estás gastando en los sueldos de la gente que tienes que contratar para los entornos distribuidos. Así que al final, las gallinas que entran por las que salen. Así que, ya como fin de la presentación, hay que usar el sentido común. ¿Cuánto cuesta mi dato? ¿Y cuánto me cuesta si pierdo ese dato? Esa es la principal pregunta. Si quiero hacer a mi dato ya, ese ya, ¿cuánto dinero te cuesta? Y si no puedes hacer ya, ¿cuánto dinero, fama, clientes pierdes? Esas son las preguntas principales que hay que hacerse de cara a adaptar una tecnología mainframe o de cara a abandonar una tecnología mainframe. Si tienes claro que tu dato ya no tiene la importancia que tenía antes y que un downtime de una semana puede ser asumible, pues igual un mainframe no es tu arquitectura. Pero si tú tienes un entorno crítico, como por ejemplo una bolsa de valores, en la cual una hora de caída puede significar que un montón de gente pierda un montón de dinero, desde luego tienes que tener un entorno fiable, probado, que te garantice que el dato lo tienes siempre online. Y entonces en ese caso eliges el mainframe. Por tanto, en función de las respuestas que te hagas tú en tu negocio, es cuando decides qué arquitectura utilizar. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos, y si está obviamente dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y los contesto todos en la medida de lo posible. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.